Acá, si quieres, pon a grabar ahora que como que cancelaron la grabación. Dale, dale. Bueno, mucho gusto a todos los integrantes de este grupo, de este equipo que pues son de varios cursos en sí, de varios docentes, de varios programas incluso. Aquí tenemos programas de derecho, tenemos programas de administración de empresas, entre otros muchos. Entonces, primero que todo, les doy la bienvenida por asistir a esta reunión tan importante, por asistir a este taller que creo que será de mucho provecho para todos nosotros, para nuestro crecimiento personal y para nuestro crecimiento profesional. Porque, como siempre he dicho, nunca está de más aprender cosas nuevas, aprender formas idóneas en cómo realizar las cosas, en cómo mejorar nuestro proceso académico, sea el grado en el que estemos, desde primer semestre, segundo semestre, tercer semestre. Siempre va a ser muy importante poder adquirir cosas nuevas que nos ayuden en ese crecimiento personal y profesional, ¿cierto? Entonces, el día de hoy, pues estoy con la psicóloga Camila Orozco. Ella se va a presentar. Buenas tardes a todos. Como ya lo mencionó mi compañera Angélica, mi nombre es Camila Orozco, hago parte pues de el equipo de desarrollo humano y pues esperamos que pues este taller sea de su agrado, que aprendan mucho y pues que aprovechen mucho de esta oportunidad. Listo. Bueno, entonces les voy a presentar la imagen. Camila, ¿estás compartiendo la imagen o yo todavía la estoy compartiendo? Yo la comparto. Ok. Bueno, ahí pueden ver mi imagen. Me confirman, por favor. Sí, señorita. No. ¿La pueden ver? Sí se ve la imagen. Sí se ve. Ok. Todos me confirman ahí. Camila, ¿estás viendo mi imagen? Sí, ahí la veo. Ok, perfecto. Vamos a esperar que cargue un poquito. Sí, señor, sí se Pena, ve me la interrumpo. imagen. Se escucha un sonido que interfiere en la voz, no sé de cuál de los Buenas tardes, participantes. sí se ve. Ok, perfecto. Sí se ve la imagen. Perfecto. Vamos a ver a alguien que se va a unir aquí. Buenas. Muy buenas Camila, tardes. vamos a hacer algo. Comparte tú la imagen porque creo que pues está un poco lento mi computador, entonces Dale. comparte la imagen y yo te voy diciendo para que pues vayas pasando. Listo, vale. Hola, profe Milcar, ¿cómo está? ¿Ya la ven? Sí, ya, ahí la vemos. Listo. Bueno, el tema son los hábitos de estudio. Como les dije, este es un tema muy importante en todos los semestres, en todas las áreas, porque, bueno, nunca está de más aprender lo que son los hábitos de estudio, cómo reforzar de pronto ese conocimiento y demás. Y por qué no hacerlo en un espacio como este, en el que, bueno, ya tenemos la oportunidad de pronto de salir del entorno de la clase que estamos dando de pronto para aprovechar y ver otras cositas, ir aprendiendo un poquito más. Entonces espero que les guste mucho esta temática, ¿listo? Bueno, acá me puedes ir pasando. Listo. Para nosotros, el explicar, el poder darles a conocer estos temas tiene unos objetivos principales y fundamentales. Por ejemplo, para nosotros es muy importante que en cuanto a hábitos de estudio, Camila, si quieres puedes poner en ver
puedan saber que este taller lo que busca es que ustedes como estudiantes de la corporación americana puedan de pronto fortalecer esos buenos hábitos de estudios a partir de esa enseñanza, de esa divulgación de lo que son las técnicas en sí de aprendizaje. Ese es nuestro objetivo fundamental, que ustedes puedan fortalecer esos hábitos de estudio. Y en cuanto a los estilos de aprendizaje, el objetivo básicamente radica en que ustedes puedan identificar de manera temprana cuáles son esos estilos de aprendizaje que predominan en cada uno de ustedes, porque sabemos que pues lógicamente cada persona aprende de manera distinta y que esto puede ser o algo a favor o algo en contra, porque si no conocemos cuál es nuestro estilo de aprendizaje predominante, se nos va a hacer mucho más difícil poder adquirir un conocimiento, ¿cierto? Entonces, de pronto, estamos estudiando, pero no es la forma adecuada en la que debemos hacerlo, ¿cierto? Bueno, pasamos. Listo. Entonces, los estilos de aprendizaje. Aquí vamos a aprender un poquito sobre el concepto de lo que son los estilos de aprendizaje, los distintos tipos y demás. Pasamos, Cami. Aquí pues les traigo unos conceptos de los que son los estilos de aprendizaje. Por un lado, los estilos de aprendizaje son aquellos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores de la forma en cómo los individuos perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Y por otro lado, tenemos otro autor que habla de los estilos de aprendizaje como una forma consistente de responder y utilizar los estímulos en un concepto de aprendizaje. Entonces, aquí nos ponemos de acuerdo en algo, en que básicamente los estilos de aprendizaje no son más que esa forma en la que nosotros podemos adquirir un aprendizaje. Son esos estilos, esa forma en las que logramos aprender algo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer una dinámica para ver si han aprendido lo suficiente en cuanto a lo que son los estilos antes de proseguir. Listo. Aquí hay como una dinámica en la que la persona debe escoger la respuesta correcta. Entonces dice, escoge la respuesta que más se identifica con el concepto de estilos de aprendizaje. Pueden ustedes hablar por color o pueden hablar por cuadro, ¿no? El primer cuadro, el segundo, pero pues preferiblemente por color. Entonces tenemos un primer concepto que dice, hace referencia a la forma en cómo un estudiante da respuesta a los conocimientos adquiridos. Esa es la primera. La segunda, hace referencia a las distintas herramientas de aprendizaje que utiliza el estudiante al momento de estudiar. La tercera, se define como las distintas maneras en que un individuo puede aprender. Hola. Hola. Y la cuarta dice, se define como la forma en la que un estudiante organiza su tiempo para cumplir con sus actividades académicas. Entonces, con base en lo que les dijimos anteriormente, para ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta? Quien quiera participar. El cuadro salmón, rosa, el segundo. El segundo, miremos, Cami. No, podemos seguir intentando. El morado. ¿Quién dijo El morado? verde. Waldo Charris, el verde. El verde. El verde. El verde. No. No. Es el morado. El morado. El morado. Bueno, vamos a darle al morado a Cami. Pido la palabra. Excelente. Para esas personas que escogieron el morado, perfecto, porque es esencialmente eso lo que les estaba comentando. Precisamente es la manera como un individuo puede aprender, una forma, un estilo como tal, en el que yo puedo adquirir determinado conocimiento. Entonces, básicamente eso, ¿listo? Cami, pasamos. Aquí tenemos un concepto muy importante y colocamos el título, que es aprender a aprender. ¿Qué es eso de aprender a aprender? ¿A algunos les suena? Pues básicamente, como su nombre lo indica, es lograr
buscar la manera adecuada en la que podemos aprender. Por ejemplo, aquí dice, el conocimiento de los diferentes estilos de aprendizaje es tan fundamental ya que permite fortalecer una enseñanza de calidad a partir de la adaptación de la metodología utilizada por el docente y la forma en la que el estudiante utiliza los diferentes recursos didácticos para lograr el aprendizaje. Entonces, ¿qué vemos? Que muchas veces no sabemos aprender, no sabemos cómo adquirir esos conocimientos. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Poder aprender. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Pues valga la redundancia, porque es que muchas veces yo digo, bueno, estoy estudiando y estoy estudiando para esto, yo leo, me esmero, hago, pero no logro el aprendizaje. ¿Qué está sucediendo? Entonces nos damos cuenta de que no es que tengamos un nivel cognitivo bajo o tengamos un coeficiente intelectual inferior, nada de eso, simplemente es que no estamos utilizando el estilo de aprendizaje predominante y no estamos aprovechando las herramientas o las técnicas que se adaptan a mi estilo de aprendizaje. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Pasamos, Cami. ¿Ya pasaste? Sí. No me... Ah, bueno, ya me salió aquí. Bueno, entonces aquí tenemos como tal lo que son estilos de aprendizaje. Hay muchas formas en las que yo puedo conocer cuál es mi estilo de aprendizaje. Sin embargo, por ejemplo, podemos utilizar diferentes tests, diferentes cuestionarios que los podemos encontrar en internet, en otros lugares, y digamos nos brindan una ayuda para saber cuál sería ese estilo de aprendizaje predominante. Pero también hay formas en las que podemos identificarlos. Por ejemplo, en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario, podemos ir analizando cuál sería ese estilo de aprendizaje predominante en nosotros. Entonces tenemos el estilo de aprendizaje visual. Porfa, Cami, ¿lo colocas? Piensa en imágenes y tienes la capacidad de captar mucha información con velocidad. Aprenden con lectura y presentaciones con imágenes. Si eres de las personas que les gusta hacer mapas mentales, que les gusta dibujar, que les gusta de pronto ver imágenes y con eso aprendes, amigo, pues eres el estilo de aprendizaje visual. Si prefieres hacer cronogramas, si prefieres hacer diagramas y todas esas cosas que conllevan incluso colores, formas y demás, eres este estilo de aprendizaje porque tiendes a asociar la imagen llamativa para poder lograr adquirir ese conocimiento y poderlo sacar a la luz en el momento dado. Tenemos el estilo de aprendizaje auditivo. Muchos decimos, caray, esta persona o esta compañera es muy inteligente porque nada más escucha la clase y aprende todo. Pero se trata precisamente de esto, para estas personas auditivas, el poder escuchar, el poder ver los sonidos, asociar los sonidos, hace que sea mucho más factible el poder adquirir ese conocimiento. Ah, no, bueno, entonces este es el mejor tipo de aprendizaje, el estilo de aprendizaje, pues no, porque se trata de pronto de adaptar la mejor forma en la que podamos aprender. Estas personas, por ejemplo, escuchando Ana Catalina. adquirir el conocimiento. Listo. Hay micrófonos abiertos, por favor, cerrar. No se escucha. No se escucha nada. No se escucha nada. El micrófono está cerrado, creo. Hola, ¿me escuchan No ahora? se escucha. Sí, sí se escucha ahora. Sí. Sí, ahora sí. Perfecto. Disculpen de pronto la molestia. Bueno,
El estilo de aprendizaje kinestésico. Aprenden a través de sensaciones y ejecutando el movimiento del cuerpo. Su ventaja es que es mucho más profundo. Una vez que el cuerpo aprende determinada información, le es difícil olvidarla. Entonces sí, es un poquito más lento el poder aprender a través de este estilo. Pero resulta que dura por mucho más tiempo, porque más que la teoría está basado en la práctica. Les pongo un ejemplo, cuando somos niños y queremos aprender a montar bicicletas, al principio es difícil y al principio las primeras veces no lo logramos, pero después que aprendemos, aunque dejemos de practicarlos, por ejemplo, yo puedo durar muchos años sin montar bici, pero en el momento en que yo decida hacerlo, mi cuerpo tiene memoria y va a poder lograr ejecutar la acción. Entonces, aquí no pasa de pronto como en el visual o en el auditivo, que aprendemos algo, pero si no lo practicamos, se nos va a olvidar. Entonces, ¿qué es recomendable para este estilo de aprendizaje? Que, por ejemplo, si yo estoy estudiando y yo sé que soy kinestésico, que me gusta moverme, que me gusta hacer para lograr adquirir el aprendizaje, ¿yo qué debo hacer? Tratar de poner en práctica, porque este no es más ni menos que el estilo de aprendizaje que busca la práctica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy estudiando para un parcial tal teoría, yo trato de poner un ejemplo presencial, moviéndome, trato de pronto de imaginar o hacer una obra de teatro o bailar o algo, y créanme que pues va a ser mucho más fácil poder adquirir ese conocimiento. Se trata de ver qué técnicas utilizo. Listo. Bueno, y finalmente tenemos el estilo de aprendizaje lectoescritor, que básicamente se refiere que hay personas, y creo que este estilo de aprendizaje es predominante en muchos, que hacen, que leen algo y después realizan un resumen. Entonces, a través de la escritura, a través de la lectura y después escribir el resumen o lo que entendió, ya tienen el aprendizaje para el parcial. Entonces, pues es un truquito. Dale. Listo, Cami, pasamos. Bueno, ahí vamos a escuchar un videíto que tiene una duración de 2 minutos sobre lo que son los estilos de aprendizaje. Dale, Cami. ¿No te salió? ¿No te salió ahí, Cami? No, nada, no sale. Bueno, entonces vamos siguiendo porque pues, no sé por qué no habrá salido, pero ahí verificamos después. Vamos siguiendo y si nos da tiempo al final lo colocamos desde el mío, que en el mío pues sí me sale. Dale, sigamos. Bueno, entonces ahora sí hablamos de lo que son en sí los hábitos de estudio. Pero antes de hablar de hábitos de estudios, es necesario conocer qué son los hábitos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un concepto. Según la Real Academia Española, la palabra hábito proviene del latín habitus, que significa modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u originados por tendencias instintivas. Es así como podemos decir que un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Sabemos, chicos, que hay hábitos buenos y hábitos malos, y hay diferentes tipos de hábitos, como lo son hábitos alimenticios, bien sea como el que vamos a tocar ahora, hábitos de estudios, hábitos para dormir, entre otros muchos, hábitos para hacer ejercicio, entre otros. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, el hábito se crea a partir de la repetición constante de una acción. Resulta que hay hábitos que son voluntarios, en el sentido de que la persona escoge crear el hábito,
y es mucho más difícil porque ya tú eres consciente y tú quieres crearlo, pero se te hace difícil. Y hay hábitos involuntarios, por ejemplo, levantarse siempre a la misma hora o acostarse siempre a la misma hora. Sin darnos cuenta, repetimos tanto esta acción que creamos el hábito y no nos dimos cuenta. Y son mucho más difíciles de poder olvidar. Hay hábitos malos que tenemos y nos cuesta poder olvidarlo, y es precisamente porque lo hemos repetido tanto en el tiempo que se nos hace muy complicado. Se dice que para poder crear un hábito es necesario que la persona pase por lo menos 21 días repitiendo la misma acción. Entonces, por ejemplo, si queremos crear un hábito de hacer ejercicio, tratemos de hacerlo día a día, todos los días, para poder crearlo. Pasamos, Cami. Listo. Entonces, para crear un hábito hay que tener en cuenta ciertos componentes. Aquí tenemos los 3 componentes fundamentales para yo poder crear un hábito. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo digo, voy a hacer ejercicio y voy a crear el hábito y voy a hacerlo constantemente, pero resulta que muchas veces me equivoco porque es que no estoy uniendo estos 3 componentes. El primero de ellos hace referencia al conocimiento, que básicamente se refiere al hecho de saber yo por qué hago cierta acción. Hace referencia al componente teórico. Por ejemplo, yo sé que hacer ejercicio, yo investigué y sé que hacer ejercicio da buena salud y de paso ayuda a quemar algunas calorías. Entonces ya yo sé que el ejercicio ayuda a eso. ¿Listo? Y pasamos al segundo componente, que es la motivación, el querer hacerlo. ¿Qué me motiva a hacer ejercicio a mí? Es que ya yo sé que el ejercicio sirve para esto. ¿Y qué quiero yo lograr? Bajar algunos kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo que tener una unión entre estos 2 componentes, el conocimiento y la motivación. ¿Sí? Yo me motivo a hacer ejercicio porque sé que eso ayuda a quemar calorías. Y finalmente tenemos lo que es el componente de la capacidad, que es más que hace referencia al componente práctico. Esto implica conocer la forma con la cual vas a realizar determinada acción. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero hacerlo y sé que el ejercicio es bueno, pero no lo hago. Entonces, todos los días me levanto, tengo que hacer ejercicio o voy a empezar a hacer ejercicio, pero no lo hago. Entonces, no hago nada teniendo la motivación y sabiendo que está bien, sino pongo en práctica. ¿Listo? Entonces, es muy importante que estos 3 componentes estén unidos. Listo, Cami, pasamos. Bueno, aquí básicamente tenemos lo que son conceptos de hábitos de estudio que según diferentes autores, por ejemplo, vamos a leer solo el de Inés. Para Inés, los hábitos de estudio son la manera como el individuo se enfrenta cotidianamente a su quehacer académico, lo cual implica la organización, la necesidad de organizar factores. Entonces, quitamos ahí y pasamos a la siguiente para explicar un poquito más. Cami. Listo, como ya vemos que están como, no sé qué le pasa a los videos, vamos a pasar. Listo. Entonces, que los hábitos de estudios, digamos, es esa manera en cómo yo logro poner en práctica ciertas herramientas, ciertas técnicas, ciertas condiciones y tiempos que me ayudan a mí a poder adquirir un aprendizaje. Entonces, para que podamos crear un buen hábito de estudio, debemos tener en cuenta 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es el aspecto del tiempo. Si logramos ver en las diapositivas, vemos que el componente tiempo hace referencia al periodo de tiempo que se dedica a la revisión y aprendizaje del material de estudio. ¿Listo? Entonces, es muy importante que, por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. Cami, no sé si tú quieres realizarlo, el ejercicio que básicamente se trata de unir el orden en el cual yo puedo manejar bien el tiempo. Entonces vemos que, por ejemplo, elección del tema para mí va con el 1. Únelo, por favor. Escoger el horario de estudio va con el 2, pienso yo, que es fundamental. Organización del material, creo que va con el 3. Puedo equivocarme. Y el 4 va con el último.
Entonces aquí vemos que en el cuadrito salió que elección del tema es lo primero que debemos hacer. Después, organización del material es lo segundo que debemos hacer. En tercer lugar, debemos escoger el tema, el horario, perdón, de estudio y finalmente cumplir con los tiempos establecidos, respetar los tiempos de estudio. Listo, regresemos. Aquí entonces regresamos a lo que son las condiciones. Cuando yo hablo de condiciones, chicos, no solamente hago referencia al espacio físico, el espacio ambiental, no. Para yo poder adquirir un conocimiento, necesito estar bien, sí, a nivel de espacio, a nivel ambiental, debe haber, las condiciones deben ser adecuadas, buena iluminación, el lugar no debe ser muy caluroso, ni debe hacer mucho frío, pero pues es necesario que todo esté bien a nivel ambiental. Pero aunque las cosas estén bien ambientalmente, yo también necesito tener las condiciones físicas para estarlo. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy enfermo? Si yo tengo fiebre o si yo tengo algo, lógicamente no voy a poder adquirir ese conocimiento de la mejor forma. Por eso es que cuando nosotros estamos enfermos nos mandan incapacidad, porque debemos descansar. Entonces es muy importante que podamos chequear constantemente cómo se encuentra nuestro estado de salud. Finalmente tenemos el componente psicológico, chicos, y aquí pues les quiero comentar algo que son lo que son las asesorías psicológicas que nosotros ofrecemos. Muchas veces no podemos aprender porque a veces hay condiciones a nivel emocionales que nos afectan. Que, por ejemplo, tengo un problema dentro de mi hogar, en mi casa, con mis papás, no me siento bien, me siento deprimido, llego a casa, lloro, entonces tengo un mal rendimiento académico. Todo está asociado. Si yo no estoy bien psicológicamente, a nivel mental, a nivel emocional, chicos, pues eso se va a ver reflejado en la realización de mis actividades y en la realización de mis clases. ¿Listo? Entonces es muy importante que podamos analizar si estamos bien y aquí ofrecerles la oportunidad de aquellos que lo necesiten puedan asistir a asesoría psicológica con nosotros, que somos el grupo de bienestar. Somos alrededor de 6 psicólogos que estamos para ayudarles y contribuirles en lo que necesiten. ¿Sí? Y es un servicio al cual ustedes tienen derecho por ser estudiantes de la corporación. ¿Listo? Bueno, pasamos, Cami. Ya ahí pasaste. Ok. Y finalmente tenemos lo que son las técnicas de estudio, que básicamente mi compañera aquí, Camila, se va a encargar de explicarles un poquito. Antes quiero comentarles algo. Muchas veces decimos que nos va mal porque no somos inteligentes y siempre le echamos la culpa a la inteligencia. No, es que a fulanito siempre le va bien porque él es inteligente o porque tiene un coeficiente intelectual muy alto. Y no, chicos, no es así. Muchas veces no nos tomamos la tarea de preguntar si nuestro compañero Joel, por ejemplo, tiene unas herramientas de estudios adecuadas en las cuales puede estudiar. Entonces es muy importante que analicemos eso. No hay fórmulas mágicas para aprobar un examen, pero sí hay técnicas para estudiar con eficacia. Entonces, de ahora en adelante, analicemos cuáles son los hábitos que no nos dejan crecer como profesionales. ¿Listo? Los dejo con mi compañera Camila y pues voy a estar aquí en caso de que tengan alguna duda. Cami, tienes el micrófono cerrado. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok, bueno, primero que nada hay que saber que las técnicas de estudio no son una fórmula mágica para que pues aprobemos los exámenes como tal. Estas son unas orientaciones que te ayudan pues a aprender de una manera más significativa, que puedas consolidar todos esos conocimientos que has dado pues en las clases, los que has leído, lo que has investigado por tu cuenta, pero todo eso tiene un componente importante que es la disciplina y la constancia con la que tú pues realices las técnicas de estudio. Lo del video, pues como hemos tenido algunos inconvenientes, lo vamos a saltar. Ya como tal aquí tenemos lo que son las diferentes técnicas. En este espacio vamos a mencionar simplemente 6, aunque hay muchas más. La primera de ellas, que es la que está aquí, la vamos a resolver en un ejercicio rápido.
encontramos una imagen a la izquierda y 3 opciones de respuesta. A, realizar resumen, B, subrayar o C, mapas mentales. Ustedes pueden activar su micrófono y decirme cuál es. Subrayar. Mapa mental. Sí, Polo. Subrayar. Ok, listo. Correcto. Pues bueno, esta técnica es de las más utilizadas por los estudiantes, ya que les permite pues resaltar aquellas ideas principales o ideas secundarias de los textos y comprenderlos de una mejor manera. Lo ideal es pues que esta técnica se utilice primero con un componente que es la lectura previa y posteriormente de todo lo comprendido se resalten pues las ideas principales y puedes utilizar diferentes colores para diferenciar los diferentes tipos de contenido del texto. Luego seguimos con la técnica número 2, en la cual se propone un texto en el cual ustedes tienen que decirme si es verdadero o es falso. El texto dice, se trata de resumir lo más destacable con nuestras propias palabras para así recordarlo más fácilmente. En la mayoría de las ocasiones, la clave es ser capaz de resumir el contenido al máximo, pero sin dejar fuera ningún dato clave. Ustedes me dirán si esto es verdadero o falso de acuerdo a, pues, si pertenece a la regla de estudio de realizar tus propios apuntes. Verdadero. 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 Listo. Verdadero. Correcto. La mitad. Esta técnica básicamente es para que ustedes tengan una comprensión del texto, que realicen algún tipo de párrafo en la que pongan con sus propias palabras lo que comprendieron de dicha clase o de dicha exposición o cualquier contenido de tipo académico. La siguiente técnica, que es la técnica número 3, hace referencia a los mapas mentales. Va a ser una pequeña pues comparación y en la cual ustedes me van a decir si es la de la derecha o la de la izquierda. Derecha. Derecha. Correcto. La otra es subrayar. Correcto, así es. Pues esta técnica de los mapas mentales es una manera pues de resumir y organizar nuestras pues ideas y nuestros pensamientos acerca de las clases y de los contenidos, y pues es una buena manera para que tú puedas explorar también tu creatividad porque te permite realizar diferentes formas, diferentes figuras. Los colores también son una parte pues fundamental de estos mapas, ya que te permite realizar un aprendizaje mucho más significativo. La siguiente técnica es la número 4, en la cual pues nos proponen un texto que es un método de aprendizaje especialmente eficaz a la hora de asimilar datos concretos, fechas, números o vocabulario. Hay 3 opciones en las cuales ustedes pues me van a decir a cuál de estos términos hace referencia. Fichas de estudio. Técnica de ficha de estudio. Correcto, así es. Pues esta técnica es básicamente utilizada más que todo en lo que son las exposiciones. Para no hacer pues un aprendizaje memorizado y no tanto significativo, es necesario que se hagan fichas de estudio para que tú puedas de pronto anotar aquellos conceptos que no tengas muy claro, pero que al momento de ver la ficha te acuerdes y lo ejecutes al momento pues de hablar. La siguiente técnica, la técnica número 5, que hace, pues aquí se hace una comparación en la cual es la del test de estudio, que la opción A te dice, el estudiante debe desarrollar o generar preguntas a partir de la lectura previa de un material de estudio. Y la opción B dice, el docente le da al estudiante un test de preguntas a las cuales debe responder y repasar para el parcial. ¿Cuáles creen ustedes que es la respuesta correcta? La A. La A. La A. Oye, por la A. Ok, listo, correcto. Pues en esta técnica, básicamente es cuando el estudiante pues ya comprendió el tema y realiza pues una serie de preguntas para posteriormente realizarlas como si fuese una especie de, digamos, de parcial de pronto que algún profesor le pueda poner, pero creado por ellos mismos, una forma de autoevaluarse. Y por último, ya la técnica número 6,
que hace, pues aquí se demuestran 4 opciones. Ustedes me van, pues yo voy a ir pasando el cursor y ustedes me van a decir a qué técnica hace referencia. Un cronograma de actividades. Sí, Cronograma de actividades, señorita. Listo, correcto. Pues bueno, estos cronogramas de actividades te pueden pues ayudar a que organices mejor tu tiempo, a que dediques de pronto más tiempo a estudiar, a hacer tus actividades. También puedes incluir las actividades que realizas dentro de tu tiempo libre, establecer horarios para que no te pases más de la cuenta y también dediques tiempo pues a tus estudios, a tus parciales, a todas tus actividades pendientes. Y es pues una manera de cumplir con todos esos pendientes que tengas durante el día, durante la semana y durante el mes. Pues eso sería todo por las técnicas de estudio. No sé si mi compañera, pues Angélica, tenga algo más que decir al respecto. Bueno, yo quiero saber si tienen en estos momentos alguna duda en cuanto a eso, en cuanto a lo que pues quieran saber con referencia a las técnicas de estudio, alguna duda en cuanto a su aprendizaje. Es el momento como para aprovechar y manifestarla. ¿Alguien tiene alguna duda o todo está claro? O sea, no tanto como duda, sino como inquietud. Porque cuando estábamos viendo las técnicas de estudio, veíamos que había una visual, otra que era oral y otra que era Auditiva. kinestésica, que es por los movimientos. Hacían pues la explicación de que, por ejemplo, cuando aprendíamos a montar bicicleta o ese tipo de comportamientos que son de movimientos. Así es. ¿De qué forma se aplica ese tipo de estudio? Bueno, ahí explicaban que con una obra de teatro o algo así. Pero ¿de qué forma se puede aprovechar más esa técnica, digamos, en la parte académica como tal? Por lo menos yo sé que yo soy visual, o sea, para mí es más fácil aprenderme las cosas y cuando voy a recordar algo, cuando necesito estudiar algo, yo me acuerdo que yo lo vi en la hoja del anverso y no en la hoja del reverso y así me los aprendo siempre toda la vida. La pregunta anterior era lo de la forma de los movimientos y la otra pregunta es de qué forma puedo yo mejorar aún más mis habilidades en cuanto a ser visual, que de pronto me ayuden a potencializar eso. Ok. Bueno, respondiendo a la primera pregunta en cuanto al estilo de aprendizaje kinestésico. Como lo había dicho anteriormente, este estilo de aprendizaje se va mucho con la práctica. O sea, más que la teoría, busca la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo que aprenderme la clase no sé, de cómo hacer una tutela o cómo hacer de pronto un derecho de petición o algo así, no sé qué ejemplo podría ponerles. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo quedar con la idea de que simplemente estudio, leo y ya aprendo, porque pues básicamente se me puede olvidar. Entonces, como este estilo de aprendizaje va muy agarrado con la práctica en sí, ¿qué tengo que hacer yo? Puedo ensayar, así sea de pronto en un espejo, hablando en voz alta, por ejemplo, tratar de levantarme, mover las manos, asociar ciertos movimientos, como lo que estoy haciendo en estos momentos. Por ejemplo, ustedes no me han preguntado, pero yo soy muy kinestésica. Entonces, a la hora de hacer una presentación mía, yo lo que hago es mover constante las manos, hacer gestos y demás, porque es mi forma como de poder asociar. Cuando yo hago movimientos como estos,
tiendo a asociar el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante llevar la práctica. Si, por ejemplo, tengo que estudiar sobre este tema, tratar de hacer exposiciones solos o delante de mi familia. Bueno, miren, voy a ensayar esta clase, entonces me pongo con mi familia o lo hago frente a un espejo, trato de hablar, trato de ponerlo en práctica para poder aprenderlo, y verán que va a ser muchísimo más fácil al otro día poder recordar adecuadamente la clase y difícilmente se me va a olvidar, ¿sí? Y en cuanto al estilo, la segunda pregunta que me hacías, que cómo puedes reforzar tu estilo de aprendizaje visual, porque ya identificaste que hay un estilo de aprendizaje visual. Quisiera preguntarte, ¿haces uso de mapas mentales? Sí, recurrentemente esa es como mi forma de ir estudiando, con mapitas y todo. Excelente. Incluso con colores, o sea, digamos que para mi trabajo también, yo trabajo mucho con matrices, y entonces yo sé que los que están en amarillo ya los tengo ok, los que están en verde están próximos a terminarse, los que están en blanco no les he hecho nada, los que están en azulito inicié hasta cierto punto y no los he terminado. Digamos que si yo los veo en mi mapa mental, yo sé en qué estado están por el color con el que los tengo. Y Eso digamos que así es más que todo. Eso es excelente, porque es una forma de lograr asociar las imágenes. Cuando tú elaboras cuadros y además los acompañas de muchos colores, ya estás reforzando tu estilo de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Sí, esa es la mejor forma en la que estás utilizando. Mira, imágenes, incluso hay muchas personas que dibujan. Entonces es muy importante que tengas en cuenta eso, los cuadros, las formas y todo eso pues te va a ayudar, ¿listo? Bueno, Buenas. vamos con Luis, que alzó la mano. Sí, buenas, Luigi Polo, estudiante cuarto semestre de Derecho. Entonces, ¿cómo podríamos definir a ese tipo de estudiantes que no utilizan técnicas, que simplemente rellenan su libreta con ese tipo de informaciones importantes que reciben en las clases y que sin embargo a partir de eso que generan más, bueno, sí, debería llamarlo así, más conocimiento que otros sin ni siquiera utilizar esa metodología? Tú aprendes escribiendo dentro de la clase. Bueno, soy de esos que no clasifico absolutamente nada, simplemente así como va la clase voy instruyendo y no he requerido hasta el momento de ningún tipo de metodología de esa manera, aprender para un examen. ¿Cómo? Sí lo es, eres lectoescritor. Tú aprendes a través de la escritura, o puede ser a través de la lectura o a través de la escritura. Entonces, en tu caso, por ejemplo, estás escuchando la clase y tú lo que haces es escribir y escribir. Entonces, ya después, en tu casa, tú lo que haces es repasar a través de la escritura y ya estás pudiendo adquirir ese aprendizaje. Entonces, sí lo estás haciendo. Tienes un estilo predominante que es a través de la escritura. Y no solo eso, Luis, eso también se relaciona un poquito con el estilo de aprendizaje kinestésico, porque es que tú estás moviendo, tú estás escribiendo y a través de esa escritura estás adquiriendo el conocimiento. ¿Qué pasa? Que así es un poquito más lento, porque es que lo que yo me demoro en escribir, me toca repasarlo. Entonces, digamos que es un poquito más tedioso el tener que escribir, pero si definitivamente ese es tu estilo de aprendizaje, lo puedes utilizar. ¿Listo? Vamos con... ¿Quién alzó la mano? Luis, era un Luis. Aarón, ¿tú alzaste la mano? Fue Aarón. Sí, señorita. Ok, cuéntame. Una pregunta es, ¿sería posible que una persona utilice más de un método de estudio? Porque relacionando con lo que usted me dice, utilizo 3 métodos de estudio.
es escuchar, visualizar y sinestésico. Claro, claro que sí. Sin embargo, siempre va a haber uno predominante. Por ejemplo, ¿qué haces tú en el kinestésico? Practico con mi familia, le explico cómo hago las cosas, cómo voy a exponer, cosas así. Ok, ¿qué haces con el visual? Con el visual hago mapas mentales, relaciono las cosas de manera de que veo una cosa y se me graba enseguida. Ok, entiendo. Entonces creo, Aaron, que tu estilo de aprendizaje no es muy auditivo, porque es que tú necesitas tener otras herramientas para poder reforzar el conocimiento. Si fuera auditivo, simplemente te bastara con escuchar las clases, escuchar audiolibros y demás para poder adquirir el conocimiento. Pero posiblemente el estilo de aprendizaje sea más predominante para lo visual. Bueno, ese es el problema, que yo utilizo audiolibros para estudiar, escucho todo lo posible porque así grabo mucho más, así absorbo más conocimiento. Ok. Sí, no está mal, créanme chicos, no está mal utilizar diferentes estilos de aprendizaje, lo podemos hacer, pero de hecho, entre más alternativas yo tenga, mejor, pero de hecho es muy importante hacer el ensayo, hacer la práctica con los estilos de aprendizaje en un tema dado y ver con cuál me va mejor, porque está bien hacerlo, pero debemos encontrar el ideal que nos ahorre tiempo, que nos ahorre espacio. Por ejemplo, si yo aprendí más, si yo hice el ejercicio y me di cuenta que aprendí más con el visual, me quedo y me caso con el visual, sin decir que no voy a utilizar los demás, porque en ciertas ocasiones y en ciertos temas sí es muy importante utilizar el auditivo o el kinestésico. Por ejemplo, para la práctica, cuando ustedes salgan y se gradúen, es muy importante que se pueda tener este estilo de aprendizaje, el kinestésico, para adaptarse a su entorno laboral, que es básicamente totalmente práctico. Bueno, sigue el que alzó la mano, creo que fue Camila, fue Hernán. Buenas tardes, profe, Jairo Hernández. Ok, Hernández, ok, listo. ¿Cómo Bueno, estás? profe, ahí teniendo en cuenta pues la metodología, pues mi forma de aprendizaje es la lectura. Pues no sé si lo he desarrollado mediante mi trabajo, que me toca leer constantemente, pero en ocasiones pues se me graban algunas cosas y hay otras cosas que me quedan pues dudas y busco otras fuentes, pero a veces se me pasa la idea y tengo que recurrir a lo que me acuerdo. ¿Cómo puedo hacer para fortalecer más las ideas principales de a través de la lectura? Aparte de la lectura, ¿cómo puedo yo desarrollar más esa forma de aprendizaje? ¿Qué te recomiendo? Yo lo que puedo ver es que tú tienes un estilo de aprendizaje bastante de lectoescritura. Entonces, ¿qué pasa? No te quedes solamente con una lectura, busca en diferentes fuentes. Por ejemplo, si tú solamente tienes una copia del tema, busca en internet otros temas, confróntalo, analízalo y solamente trata de leer una vez, lee una vez y después de esa lectura que hagas de las diferentes fuentes, lee otra vez, pero ahora la lectura que vayas a realizar tiene que ser de comprensión, comprensiva, es decir, vas a comenzar a leer y vas a tomarte el tiempo para cuestionarte, hacerte preguntas. Puedes hacer, por ejemplo, la técnica del test de preguntas. Lees y al final sacas unas preguntas por ti mismo, como si fueras un profesor, haces las preguntas y te las respondes a ti mismo. El test de preguntas es muy bueno para que puedas reforzar ese aprendizaje de la lectura. Lees una vez, lees la segunda vez y después analizas, haces el resumen y sacas las preguntas. Y esas preguntas jamás se te van a olvidar, porque ya tú mismo te tomaste la tarea de sacarlas y responderlas. Y créeme que en muchas ocasiones, muchas de las preguntas que te planteaste aparecen en el parcial. Listo. Luis Felipe. Gracias. Seguimos con Luis Felipe, que de último, para ya pues darle el espacio a los docentes para que puedan continuar con sus clases.
Dale, Luis Felipe. Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, por ejemplo, ahora en esta cuarentena se me está haciendo muy difícil aprender o estudiar porque básicamente yo simplemente escucho y se me graba todo. Y sufro ¿cómo se llama? No me concentro muy bien. Y para mí es gratificante estar con una persona al frente que me está explicando y yo simplemente escucho, pero ahora con esto Con la metodología me pierdo, sí, demasiado difícil, me pierdo en todo y cosas así. ¿Cómo hago, o sea, un tip para hacer que se me haga mucho más fácil, no sé? Que se te haga mucho más fácil el aprendizaje virtual. Yo siempre he dicho, sí, hay costumbre, tú estás acostumbrado a dar tus clases presenciales, hay hábitos, ¿sí? Yo siempre he dicho que no va en la metodología, porque nosotros podemos estudiar de manera presencial y virtual y poder tener los mismos resultados, pero ¿qué pasa? Que de pronto tenemos un bloqueo mental, en el sentido de que yo venía teniendo hábitos de estudio de manera presencial y de una u otra forma mi mismo inconsciente me dice de que no puedo concentrarme lo suficiente porque no estoy frente a una clase con un docente. Si tú te das cuenta y analizas la situación, es un mismo tema y es un mismo docente el que te está dando la explicación, ¿sí? Sí, no es que estamos en una forma distinta en la que estamos realizando las clases. Los docentes, al igual que están dando su clase presencial, así la dan virtual. Pero ¿qué pasa? Que ese bloqueo de pronto mental que tenemos en el sentido de que estamos condicionados a la clase presencial, a ver el docente de manera presencial para poder aprenderlo. Entonces, digamos, ese mismo bloqueo y ese mismo condicionamiento me lleva a que no tenga un interés suficiente al poder adquirir el conocimiento de la clase. Entonces, ¿qué recomendaciones te puedo dar? Primero que todo, que trates de colocar de pronto un poco de mayor interés a la clase y entrar con la mentalidad de que vas a adquirir un conocimiento. Pregunta constantemente. Tienes al profesor allí y tienes la oportunidad de preguntar constantemente. El profesor te va a dar la oportunidad de despejar las dudas que tengas frente a ellos. ¿Por qué? Porque estamos frente a una clase normal. Así, yo creo que ustedes están aprendiendo aquí igual como aprenden con el docente. Entonces, la idea es, primero que todo, ir con la mentalidad de que vamos a tener ese aprendizaje, que vamos a lograrlo, que vamos a entrar a una clase de nuestro interés. ¿Cómo puedes reforzarla? Además la puedes reforzar cuando termine la clase, investigar por aparte, ver videos, tutoriales o solicitarle al docente una tutoría del tema de pronto del que no lograste aprender. Tienes la oportunidad de participar, al igual que aquí tienes la oportunidad de participar, preguntarle al docente dudas, aprovecha eso que tienes a la mano para despejar todo y lograr el aprendizaje, que en definitiva sí se puede hacer. Todo está en la disposición, en el quitarnos ese bloqueo mental que nos impide o nos cierra la idea de que podemos aprender de esta metodología. Si no fuese así, créeme que no existieran cursos virtuales, hay maestrías que son meramente virtuales, incluso hay personas que prefieren la virtualidad antes de la presencialidad. Entonces, créeme que todo se trata de quitar ese bloqueo mental que tenemos y poder aprovechar a nuestros docentes y la clase que están dando, que incluso puede ser mucho más personalizada que presencial, porque en la presencialidad puedo tener muchos distractores como ruidos, personas hablando, compañeros hablando. Entonces aquí tenemos algo muy presencial en sí, si lo vemos de esa forma. Entonces es muy importante aprovechar la oportunidad que tenemos de tener a los docentes. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces eso sería todo. Les agradezco su participación. Yo los dejo para que puedan seguir con sus clases. Los que tienen clases ahora, sigan con sus docentes y puedan continuar.
Cualquier duda, no duden en consultarnos. Les voy a dejar pues aquí mi correo, y si quieres, Dani, que Cami les deja su correo para que cualquier duda no duden en escribirnos. Si requieren asesoría psicológica en algún momento, algún servicio de bienestar, estamos para ayudarlo en lo que nos... ¿Listo? Muchas gracias por participar. Vale. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Gracias por el espacio, profes. Que estén muy bien. No, siempre a tus órdenes, siempre a tus órdenes. Entonces, profesor Milka. No, ya es mi... Gracias, profesor Milka. ¿Cómo le va? Ok, ¿cómo andan? Excelente, y porque no tiene el elegante verde que le caracteriza. Hasta luego, que estén muy bien todos. Doctor Milka, ¿cómo está? Hasta luego. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda ese Deportivo Cali? Nos vemos en la clase, nos vemos en la clase. Hasta luego. Pueden entrar a su link. Gracias por el espacio. Deberían hacer más talleres seguidos. Bueno, profe.